audífonos? No, quizá. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le sucede? Porque cambiaron los audífonos. 7:35 ya está con nosotros don René Quevedo. René, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Saludos a todos los miembros del panel, saludos a la audiencia. ¿Qué análisis nos podría compartir René Quevedo cuando, bueno, la práctica de evaluar los primeros 100 días de gestión? René Quevedo trata de manejar muchos números, mucha estadística, sobre todo una parte que a mí me frustra cuando René habla de las probabilidades que tienen o no tienen los jóvenes de este país con las condiciones actuales. ¿Has visto algo en estos 100 días que te haya llamado la atención con todos estos temas que permanentemente estás analizando o refrescando? Bueno, yo creo que ya lo mencioné aquí la última vez que estuve en tu programa. Los resultados de las pruebas PISA del 2018 y 2008 y este año pasado fueron peores. O sea, solamente uno de cada 100 personas sabe diferenciar una opinión de un dato. Esto quiere decir que que los cuentos pesan más que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, descalificación y victimización basadas en opiniones, eslogans y consignas, sin data. Habiendo dicho esto, René, sí, un segundito, para ahí un segundito, porque quiero compartirle a propósito de este punto en particular, porque parece que esto es lo que más nos está pesando como sociedad, sí, el poder total. leer y entender, porque una Sí. cosa es que yo sepa leer y otra cosa es que yo sepa entender lo que estoy leyendo. Bueno, es que nosotros construimos narrativas y leyendas urbanas. El subsidio bancario, sí, sin ir muy lejos. Hay gente que piensa que a los bancos les dieron 2.000 millones de Sí, dólares. bueno, pues sí. Es que ayer, Entonces, ayer sí, René, ayer tuve la buena suerte que alguna de esas satisfacciones que dan este trabajo. Ayer estábamos en Mañanitas, transmitíamos desde un punto en Mañanitas donde las exalumnas de las esclavas tienen una obra realmente valiosa por el impacto que tiene eso, sobre todo en niños y jóvenes del área de Mañanitas. Cuando terminamos la transmisión, esta persona me comienza a escribir a mi WhatsApp que mira, ya que estás por aquí, que por favor ven a conocer el esfuerzo que estamos haciendo aquí, y entonces me insistía tanto en una escuela. Y yo me insistió tanto que ya me generó curiosidad y fui a la escuela. La escuela se llama Instituto Bern, del mismo sí, apellido de la fundación esta Bern, de sí. la empresa esta Ujú, Bern. ujú, Es una escuela privada. ujú, No es una escuela cara, pero es una ujú. escuela privada, no es cara. Y el director, que resulta que nos escucha todas las mañanas, pues siempre está muy pendiente de los temas que aquí debatimos y dice, mira, me gustaría que explicarte lo que hemos hecho acá con estos jóvenes. Todos son jóvenes del área, también Ujú, son jóvenes del área. ¿Y sabes cuál es uno de los puntos que más énfasis le están haciendo? Uno de los, no el único, ujú, lectura comprensiva. ujú, ujú. Increíble, porque ellos hicieron su propia acreditación, hicieron la acreditación del Meduca e hicieron su propia acreditación con otra medición también, y pues están conscientes que el problema de leer y comprender es un tema duro, difícil. Sí, Y uno de los énfasis, más allá de las matemáticas, el inglés y el español, es precisamente eso, lectura sí, comprensiva. sí. Bueno, volvemos al tema de las pruebas PISA. O sea, ¿cuáles son las perspectivas de un muchacho que no sabe diferenciar una evidencia estadística de un bochinche? ¿No? O sea, vamos a empezar por ahí. O sea, entonces creo que en ese sentido, creo que es importante que entendamos que sí, los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral del país. Ahora bien, hice la pregunta de mi valoración. Obviamente, tenemos un problema de Chenchen que solo se resuelve con Chenchen. El presidente Mulino prometió Chenchen. Ahora, el Chenchen no va a venir el gobierno, ¿ah? El Chenchen va a venir la economía. Tenemos una severa crisis de liquidez y una severa contracción del consumo. Obviamente, el tema de la mina no ayudó. 1,5% de aumento en la tasa de desempleo, 31.400 empleos perdidos, que agravó la situación. Y para mí, un ejemplo muy claro de que no hay Chenchen son los resultados de la Black Weekend de este año. 21 millones de dólares en ventas versus 80 millones el año pasado. Entonces,
hay una contracción del consumo. Acabamos de ver las perspectivas, digamos, a corto plazo no son buenas a nivel de ventas. Ahora bien, como aspecto positivo, o sea, a ver, si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Si tenemos un problema, y máxime que estamos hablando del tema de la caja de seguro social, el principal problema de la caja de la IBM no es la corrupción, es la informalidad, ¿ok? Solo 18% de los informales cotiza porque, a ver, invertir en Panamá dejó de ser buen negocio. Si nosotros miramos, y ya creo que cité estas cifras antes, en los últimos 10 años, 2013, 2023, ahora el 15 de noviembre se van a producir el informe de este año, pero ese periodo de tiempo nosotros perdimos 26.000 asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Esto quiere decir que nosotros, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, ¿ok? Nosotros somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada, donde los jóvenes son los más perjudicados. 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes en ese periodo de tiempo fueron informales. Y los que obtuvieron empleo lo hicieron a unos salarios muy bajos. El salario promedio a agosto del año pasado del joven hoy menor de 30 años es $695 mensuales, $40 menos que el salario promedio en la economía. Ahora bien, creo que como positivo, creo que estamos, primero, tenemos un presidente presente, creo que eso es importante, creo que estamos enfrentando la verdad. Lamentablemente nosotros vivimos de ilusiones y morimos de desengaños. Nuestra política es emocional, no es racional, como dije antes. Entonces, creo que tenemos y el gran reto, nosotros perdemos el grado de inversión, bueno, como digo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Pero si vemos el informe de Fitch, que mucha gente no lo ha leído, palabras más, palabras menos, la primera frase es la degradación se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase, cierra primer párrafo diciendo el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. ¿Okay? Ahora con el tema de la caja, el presidente Mulino se ve enfrentado a una crisis sumamente complicada en un entorno de deteriorada gobernabilidad. El 12 de septiembre, Moody's, que es la otra calificadora, se alinea con Fitch diciendo es importante lograr consensos para llevar a cabo la mejora, etcétera, para solucionar el tema de la caja y los ajustes fiscales que hacen falta. Entonces, creo que dentro de pero todo, René, sí. permíteme adentrarme allí porque lo voy a hablar desde una experiencia muy personal y le pido Sí. excusas a los oyentes por tomar esta experiencia personal parte de la pregunta. Cuando uno se siente a hablar con colegas del sector de restauración, por ejemplo, que es restaurantes, bares, Sí. uno escucha la misma opinión. Hace falta calificación del trabajador, Sí. responsabilidad del trabajador. Trabajos hay y espacios hay, al menos en ese sector. Pero muchos te dicen, pero es que la gente no va, la gente deja Sí. de ir, no Sí. llega. Entonces la pregunta es, sí, es cierto la informalidad, pero realmente una parte importante del sector de los panameños está interesado en mejorar su calificación como trabajador, ser responsable. Sí, ese es un gran reto. Y no olvidemos una cuestión importante, ¿no? Y volvemos al tema y dentro de ese contexto mismo que tú estás planteando, a ver, la economía no está generando empleos formales. O sea, si yo no tengo una vacante, yo no necesito a nadie. Vamos a empezar por ahí. Y lo estamos viendo, ¿no? Hoy mi trader está tramitando 10.000 nuevos contratos laborales menos que hace 5 años, ¿ok? Ahora, sí, efectivamente, parte del problema es que la gente quiere gratificación instantánea. Ese es el problema fundamental. El principal problema que tenemos hoy son competencias actitudinales, ¿eh? O sea, responsabilidad, la más importante de todas. Como dicen, los conocimientos suman, las actitudes multiplican. Definitivamente tenemos un problema, claro que sí, ¿ok? Ahora,
creo que, y no olvidemos que nosotros, parte del problema, o sea, nosotros si vimos la estrategia del gobierno pasado fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, cambio y fuera, ¿ok? ¿Y qué ocurrió? Nosotros tenemos una economía donde 70% de los empleos son informales, perdón, son presenciales, perdón, y adoptamos las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. Tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo y masacramos a 407,000 trabajadores asalariados del sector privado, con la particularidad de que 3 de cada 4 de esos trabajadores fueron trabajadores de baja escolaridad, con escolaridad inferior a los 11 años, ¿okay? Y salarios inferiores a los $750 mensuales. Eso es data dura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una población atribulada, uno, dos, con problemas definitivamente, dificultades de competencias para incursionar digamos, en el mercado laboral, ciertamente formal. Hoy la relación entre la educación y la calidad del empleo, o la formación y la calidad del empleo, es mayor que nunca y se va a agravar, ¿okay? Se va a acentuar. Así que definitivamente sí, ¿okay? Tenemos un problema de calificación de la mano de obra. Sin embargo, hay un problema fundamental de confianza. No hay confianza para invertir en el país. De hecho, esas cifras que yo acabo de citar, del 2013-2023, los sectores que generan las 2/3 partes de los empleos, comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio, como bloque, generaron 100% de empleo informal. Obviamente, si el grueso de tu generación de empleo es principalmente informal, porque no hay confianza para invertir en esos sectores, ¿okay? Obviamente eso es un peso muy fuerte sobre, y el hecho de que solo 18% de los informales cotizan, eso es un peso muy fuerte sobre, digamos, el tema del IBM, ¿no? O sea, que tenemos que resolver ese problema. Hoy cotizar como independiente, y lo cito con mucha frecuencia, es más difícil que pellizcar un vidrio, lo cual es totalmente inaceptable para una entidad que tiene más de 30,000 funcionarios. Pero tecnológicamente hablando, vive la época de Pedro Picapiedra. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos y de la cual la caja no es excepción. Entonces, creo que es un problema, es el perro mordiéndose la cola. Definitivamente todo esto está relacionado. No hay confianza para invertir, no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. 65% de los empleadores dicen que tienen dificultades para encontrar personal calificado. Así que, bueno, volvemos al tema del perro mordiéndose la cola, ¿no? Entonces, creo que es un tema complejo, definitivamente. Hay un problema importante y mucha de la presión social que estamos viendo está, digamos, se nutre mucho del empleo. Si no hay empleo, el mejor programa social del mundo es un empleo. Eso lo dijo Ronald Reagan. Y hay mucha gente que está teniendo serias dificultades para generar ingresos, ya ni siquiera un empleo formal, generar ingresos, la inclusión productiva. Así que creo que es un tema social que tenemos que encarar. Y obviamente dentro de todo esto tenemos el tema de la caja. Como dije antes, nosotros estamos tratando de apelar a las emociones más que a las razones. Y creo que es ahí donde tenemos el problema, ¿no? Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Y a veces siento que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Entonces, y estamos en un momento crítico. Nos llegó la primera gran prueba de una crisis complicada. Ya el año que viene vendrá lo de la mina y después vendrá lo de Río Indio, ¿no? Digamos, áreas con crisis que tienen alto potencial de conflictividad social y vamos a ver hasta ahora, creo que el presidente Mulino, primero hay que reconocerle de que agarró el toro por los cachos y está dispuesto a asumir el costo político, pero definitivamente va a ser complicado, ¿no? Complicado. Complicado, una palabra que parece muy benigna en estos días. Cuando uno escucha, René, que los temas, vamos a ver, el tema coyuntural ahora mismo, el seguro social, y yo sigo con preocupación sectores que no le critico que se opongan a lo que se quieran oponer, ese es su derecho, por amor a Dios. Pero es que, Dios, pero ¿cómo se están oponiendo a algo que todavía no sabemos cuál es la propuesta final? O sea, no sabemos qué es lo que va para la Asamblea. Porque el documento que va a ser objeto de debate nacional, no de la mesa
ahí a puerta cerrada, va a ser que llegue a la Asamblea. Sí, sí, No es otro. sí, Es ese sí, el que llega a la Asamblea. sí, sí, yo creo que efectivamente hay que esperar a ver. Una cuestión muy importante, que tenemos que entender. El cuarto puente, el financiamiento del cuarto puente se hará a 9,3% de interés. Eso es 3 veces más que el 2,83% de los 2.000 millones de dólares en bonos que se emitieron en julio del 2019. Esto quiere decir que cualquier opción o cualquier propuesta, todas válidas, pero que implique una mayor participación del Estado para apuntalar las finanzas del IBM será a unas condiciones bastante peores que hace Sí. 5 años. Entonces, ahora, definitivamente, René, para ahí. Esto que acabo de escuchar significa lo que han explicado incluso el mismo René Quevedo y otros especialistas que hemos entrevistado. Eso significa que la plata para los panameños ahora es más cara. ¿Es así? 3 veces más cara. Sí. 3 veces más Bueno, cara. sencillo, ¿no? Esa es como una hipoteca. No es lo mismo, vamos a llevarlo al plano personal, que te den una hipoteca para tu casa a 2,83% de interés a que te la den a 9,3%. Claro, Sencillo, saca la matemática. claro. ¿Ok? Es decir, Vas a pagar muchísimo más. por supuesto, de hecho, parte del problema que hemos tenido con la pérdida del grado de inversión es el incremento generalizado en las tasas de Pero, interés. René, ¿cómo ayudar a que ese panameño, hombre y mujer, desde el más humilde hasta el más encopetado, entienda este punto? Sí, Porque hace es que la falta gente mucha ve esto como un docencia. tema alejado. Sí, porque insisto, estamos apelando a las emociones. Como dice, yo no sé cuál es el problema, pero sé que Edwin Cardera es el culpable. Es decir, o sea, a ver, yo creo que es allí donde, y la solución es que hay que quemarlo vivo. Entonces, creo que es ahí, estamos apelando a las emociones, definitivamente. Creo que hace falta mucha docencia con respecto a la economía, con respecto a la caja del seguro social. La gente no entiende, ¿ok? El tema, digamos, de que sin cotizantes la caja del seguro social no existe y los cotizantes dependen de la inversión privada. O sea, a ver, el Estado ya no puede. Duplicamos la deuda, triplicamos el costo del dinero, el Estado no aguanta, ¿ok? No puede seguir apuntalando, ya ha estado interviniendo y de alguna manera artificialmente en el mercado laboral a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada, lo cual no es sostenible. Pero ¿cómo le responde usted a las personas que dicen que el Estado, digamos, ese es su deber? Bueno, insisto, pero ¿pagado por quién? Al final del día pagamos todos, pero entonces a la hora de subir los impuestos, porque, o sea, a ver, lo que entra menos lo que sale es lo que se queda. Es decir, si cualquier decisión que se tome, al final del día vamos a tener que, el Estado solo tiene los impuestos para recaudar. Y los impuestos al final del día nos pagamos todos. Hay impuestos, obviamente, el impuesto sobre la renta, digamos, a los asalariados, está el impuesto al consumo, etcétera. Al final del día, volvemos al tema. Yo prefiero, o sea, yo estoy más preocupado. El culpable tiene que ser el gobierno, tiene que ser los Claro, pero empresarios. doctor Quevedo, yo sí quiero saber cuál es su posición frente a algunos colegas economistas que Sí. mencionan que el Estado no se tiene que meter la plata en el bolsillo porque la plata alcanzaría. ¿Es así o no es así? Bueno, sí, pero insisto, tenemos un Estado sobredimensionado. Es decir, a ver, hemos estado viendo un Estado intervencionista, ¿ok? Que ha estado, la redundancia, la data es clarísima. En los últimos 10 años redujimos 26.000 asalariados del sector privado y agregamos 77.000 funcionarios, ¿ok? Y 235.000 informales. Es decir, el Estado está interviniendo en el mercado laboral y en general a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. Tenemos un Estado sobredimensionado, tenemos un Estado obeso. Entonces, sí, yo creo que definitivamente eso hay que reducirlo, pero la reducción implica la reducción del tamaño del Estado, ¿ok? Pero que no puede ser, tiene que hacerse gradualmente, porque tenemos una cantidad de procedimientos y burocracia que alimentan esa planilla estatal sobredimensionada. Eventualmente todo debería alcanzar y vemos a lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, que ha anunciado el primer presupuesto para el 2025 totalmente balanceado, sin tener que pedir plata de nada. Eso sería lo ideal, ¿ok? Pero lamentablemente no es así y no lo vamos a cambiar en 6 meses. O sea, yo creo que es importante, estamos hablando, el ministro Chapman está hablando de 4% de déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que entra menos lo que sale. Y tenemos que reducir el tamaño del Estado, definitivamente. Pero el problema es que, a ver,
tenemos que generar riqueza y la riqueza la genera el sector privado. O sea, tenemos estos discursos de mayor intervencionismo estatal, ¿ok? Que, a ver, sí, pero financiada por quién. Es decir, yo creo que esa es la cuestión fundamental. Es decir, necesitamos estimular, reactivar la economía, estimular la generación de empleos del sector privado. Sin inversión privada, la caja del seguro social no existe. Sencillo, porque sin cotizantes, la caja del seguro social no existe. Vuelvo a repetir, somos y nos hemos convertido en una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Y nos llegó el momento, ¿ok? Ya vamos por 52 mil millones de dólares en deuda, se nos triplicó el costo del dinero. Bueno, es hora en algún momento, y obviamente, pues estamos viendo las reacciones al nuevo presupuesto. A nadie le va a gustar que recorten presupuesto, pero es hora. Es decir, tienes un sobrepeso de 200 libras, ¿ok? Bueno, ¿qué vas a hacer? Obviamente vas a tener que dejar la carne, los dulces, etcétera, el alcohol. Bueno, nadie le gusta la dieta, ¿ok? Entonces creo que es importante y vas a tener que hacer ejercicio. Entonces creo que estamos en ese proceso que se ha demorado. No olvidemos que nosotros vivimos una bonanza económica excluyente. Nos creímos nuestro propio cuento, ¿ok? Y no construimos las bases para el desarrollo futuro, sencillo. Entonces creo que nos llegó el momento de hacer la dieta y hay que rebajar 200 libras en 6 meses. Cuando tú ves que un banco vota a 200 personas un solo día, sí, eso no es una buena noticia. Por donde la quieras buscar, no es buena por ninguna parte. Y hay allí, creo yo, hay allí varios mensajes. No nada más en que destituyeron a 200 personas, ese fue Multibank, creo. No es nada más que 200 personas se quedaron sin empleo. Es que algo más está pasando. Sí. Bueno, volvemos al tema, ¿no? En gran medida también tiene que ver con el tema del tema minero, ¿no? Fueron 31.413 empleos. Estamos viendo, no es el único banco, ¿no? Hay otros, ¿ok? Estamos viendo reducciones en los promotores de viviendas, ¿ok? Es el efecto del empleo inducido, ¿ok? Que estamos viendo, y lamentablemente eso es menos consumo. Es el perro mordiéndose la cola, ¿ok? Al no haber consumo no hay ventas, si no hay ventas no hay empleo. Entonces creo que es un proceso, sí. El futuro nuestro depende de las inversiones que logremos atraer, ¿ok? O sea, sin inversión privada seguiremos generando informales. ¿Qué es lo que está pasando en la economía? Porque el empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Eso no tiene ningún sentido. Y bueno, llegó el momento en que, bueno, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que reducir los gastos, Ahora, el Estado panameño le cuesta generar ahorros, ¿ok? Porque no es una cuestión de que yo voy a resolver con un programa o un decreto, es un proceso. Acabamos de ver las recaudaciones fiscales es menos que el presupuesto. Es decir, 15% menos del presupuesto y casi 3% por debajo del año pasado, donde no se cumplieron tampoco las metas de recaudación fiscal. Entonces, es el perro mordiéndose la cola. Tenemos que comenzar por algún lado y lamentablemente nos llegó el momento y el tema todo esto está saliendo a flote en el tema de la caja, ¿no? Bueno, que devuelvan lo robado, que no sé qué cosa. Sí, pero espérate, lo van a poder. O sea, a ver, que los empresarios deben 312 millones de dólares a julio de este año. El déficit es 1.080 millones. De matemática simple, ¿de dónde va a salir la diferencia? Entonces creo que es importante que analicemos lo que está pasando y este problema depende de todos, ¿okay? No es cuestión de criticar por criticar, porque, y lo vemos en las redes, hay mucho deseo de venganza más que de justicia. Es decir, hemos tenido, y con todas estas cosas que alimentan las redes todos los días, de estos casos de corrupción impresionantes, alimentan este sentimiento. Pero no olvidemos que tenemos un país que construir. Y los problemas de Chenchen se resuelven con Chenchen. Un dato importante que me parece una noticia positiva es el pago de 1.200 millones de dólares a los proveedores del Estado. Esa es la primera buena noticia. Yo no puedo ir de 5 a 15 sin pasar por 10. Ese es el primer paso. Aquí me piden... El segundo paso... Ajá. Termina. El segundo paso es la reactivación de los financiamientos bancarios al sector productivo, que son el aceite del motor de la economía. Y en los 7 primeros meses del año van 2.200 millones por debajo de los 7 primeros meses del 2019. Hay un estancamiento de la inversión privada, ¿ok? Al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal y volvemos al perro mordiéndose la cola.
Aquí me pide un oyente para finalizar que le pregunte, haciendo lo correcto, ¿en cuánto tiempo habrá un buen panorama? Yo, obviamente, soy optimista. Yo creo que el año que viene vamos a empezar a ver. No, ojo, a ver, yo no creo. Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, ¿ok? No de la solución. Nosotros vivimos de ilusiones y morimos de desengaños. Vamos a empezar a ver una tendencia positiva para mí, ¿ok? En el primer trimestre del año que viene. De aquí hasta fin de año va a ser, la situación va a ser digamos, de transición, de inestabilidad máxime, porque vamos a tener una situación laboral complicada en el periodo del año donde típicamente aumenta el empleo, ¿ok? Pero sí, a partir del primer trimestre, yo espero comenzar a ver los síntomas. Esto no, a ver, lo que pasa es que lamentablemente se quedaron expectativas de que vendría digamos, una varita mágica decretando el chen-chen. Y esto va a ser un proceso, no va a ser un acto, ¿no? Entonces, yo sí estimo que el año que viene, dada lo que está ocurriendo, yo sí creo que vamos a empezar a ver mejoras en las contrataciones, mejoras en los índices económicos, ¿no? Esa es mi expectativa. El que quiere ver Pero varita mágica tiene que ir a ver la saga de Harry Potter. Pero es correcto, así es. en la vida real no existe. O sea, Ahora, ¿usted está de acuerdo en que el año que viene sí podremos llegar a un crecimiento del 5% del PIB? Sí lo creo, sí lo creo. Sí creo. Obviamente, el problema es que las actividades que están generando el crecimiento no generan mucho empleo, ¿ok? Empleo formal, ¿ok? Ese es el problema. El problema no es tanto el crecimiento económico. Nuestro crecimiento económico no se ha traducido en generación de empleo formal. Y ese es nuestro problema. ¿Y por qué? Porque no hay inversión privada. Así que yo sí espero ver el año que viene. Este año vamos a cerrar con 2,5 o algo así. Pero sí espero ver, digamos, obviamente todo depende definitivamente de lo que pasa con la caja, de lo que pasa con la mina y lo que pasa con Río Indio, que es otro gran reto que tenemos el año que viene, ¿no? Esa tripleta. Bueno. Así René, es. como siempre, muchas gracias. Muy amable. Que esté Gracias bien. por la invitación. 8, 2 minutos, señor Alfonso. Vamos al cambio que tenemos pendiente y regresamos con nuestra siguiente invitada.